tengo la, la ventaja, creo, de vivir en una ciudad como Mar del Plata, como vos, también tenés esa ventaja, de que donde caminás hay un edificio, no sé si te diste cuenta. Si hay algo que Mar del Plata está trabajando mucho es en la construcción, ¿sí? Y qué bueno que así sea, digo que es la ventaja porque por lo menos hay algo que está moviendo la economía, las finanzas de la ciudad, y eso es muy bueno. Y si vos te pones a mirar desde esa óptica, yo me puse en la piel de una constructora en estos días, y viste las empresas constructoras, y miraba, y al ponerme así, tengo un amigo que trabaja, que es directivo de una, y charlando él me decía que donde él ve un pedazo de tierra ve un edificio. Y me puse en esa piel yo, y donde camino, digo, qué lindo lugar para hacer un edificio, qué lindo lugar para hacer una casa, qué lindo lugar, ya parezco medio, me agarró la locura, pero te pones a mirar y todo pedazo de tierra es una realidad, todo pedazo de tierra es un potencial edificio, es una potencial edificación. Y yo cuando suelo ver un edificio en construcción, de hecho enfrente de mi casa están construyendo 3, hay uno que ya está casi terminado, y cuando yo veo eso, digo, cada edificio en construcción es una realidad. Si vos te pones a mirar el edificio de enfrente, esa mole que tenemos, cuando nosotros llegamos, esa mole no tenía destino, esa mole no se podía demoler y nadie la tocaba. Y de repente a los pocos días, a los pocos meses, eh, empezó a cerrarse un acuerdo y empezó un trabajo. Y cada etapa del proyecto termina siendo una realidad. Entonces vos ves un edificio en construcción y lo que estás viendo es una realidad, ¿sí? Algunos ya son realidad consumada y otros son realidad en proceso, pero que es una realidad. Y cada edificio, por ejemplo el de enfrente, decí conmigo esto y acordátelo, una realidad en transición. Hemos definido transición ya, que es pasar de un estado a otro. Pero está en transición. Ese edificio está en transición, pero tiene una realidad actual. Más allá de que va hacia una realidad definitiva, tiene una realidad actual. Cada edificación por la que vos pasás y yo tiene una realidad definitiva, pero también tiene una realidad actual. Y hay edificios que vos decís, lo mirás y no terminan nunca más. Nosotros tenemos una edificación enfrente de casa que recién comienza. Y cuando empezaron a hacer la edificación, encontraron que debajo quedaba roca que viene de la sierra. ¿Sí? Y los que más o menos tienen idea en construcción saben que reventar una roca de la sierra, la única manera es con dinamita. Pero no podés dinamitar un terreno donde alrededor tenés un montón de edificios. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Y todas las mañanas a las 8 arrancan y terminan a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, incluidos los sábados hasta el mediodía, ya les sé el horario. Y uno termina porque quedás así todo el día, porque te queda la cabeza con el ruido que viene de afuera. No, pero, ¿qué te demuestra? Que en algún momento van a vencer a la roca y van a empezar a poder levantar ese edificio, que Dios quiera que sea mañana, porque ya está complicado. Ahora, eso tiene una realidad, ¿sí? El arquitecto vio en ese terreno, vio un edificio. Hay una realidad. Así que decí conmigo, o decirle al de al lado, no importa el proceso en el que estés, tenés un origen y tenés un destino. Amado, cuando tenés claro el origen y el destino, la realidad en la que puedas estar hoy es un trámite. Cuando tenés origen y destino claros, la realidad que puedes estar viviendo en este tiempo es algo que entendés que es pasajero, que es momentáneo
y que simplemente lo que está ocurriendo es que hay un edificio en construcción. Decí conmigo, qué lindo saber que solamente estoy en construcción. Qué lindo saber eso. Todo, absolutamente todo, amados hermanos, ya fue hecho en Cristo. Todo. Aunque aún todavía no se haya manifestado. Por eso todo lo que estamos viviendo en el plano temporal es una hermosa transición. Pone cara de hermosa transición. No pusiste mucha cara de hermosa transición. Pero yo te quiero decir que hay una agenda para que lo que ya se determinó que sea sujeto a los pies del Padre, pase. ¿Sí? Hay una agenda. Hay una agenda, se está trabajando. Decirle, si querés al de al lado, silencio, hay gente trabajando. Están trabajando en mí. Y qué bueno que estén trabajando, ¿sí? El Espíritu está trabajando en mí. La obra que se está llevando a la práctica es una obra que lleva tiempo. Nadie hace un edificio en un día. Un edificio lleva un tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos mente de suceso, ¿sí? Nos vinimos programados con mente de suceso. Las cosas tienen que ser ya. Y si no son ya, tengo un gran problema, porque ¿cómo? Si Dios es omnipotente, ¿cómo no me lo da ya? Y yo te quiero decir algo, Dios es un Dios de progresos, ¿sí? Lo que Dios ha determinado ya ocurrió. Aquello que determiné ya ocurrió, dice el Padre, pero hay un proceso, hay un progreso, ¿sí? Vos y yo estamos siendo sometidos a los progresos del Padre. Pues la palabra proceso a veces queda, qué duro el proceso. Venimos con cara de proceso a la iglesia. De acá te vas matando de risa, pero entras y entran con cara de proceso todos. ¿Sí? ¿Cuántos se van? Vos los ves cuando están por llegar. ¡Ah! ¿Cómo andás? Entra acá. Sale, ¡oh, qué bueno! Chavo, como un asado. ¿Pero qué? ¿Te supone que el lugar más contento que tenés que estar? Decirle al de al lado, sacá la cara de vinagre. El proceso es bueno. Nosotros necesitamos. Tenemos unas fotos ahí que yo programé, las tenemos listas, todavía no las pongamos. Son profetas las chicas y se me adelantan a veces. Nosotros necesitamos entender que por más que haya una realidad temporal, la realidad temporal es 100% circunstancial. La realidad que estamos viviendo ahora necesitamos verla como circunstancial, amados. Decí conmigo, circunstancial. Que haya circunstancias no quiere decir que todo sea definitivo. Lo importante es que sabemos que hay un origen, hay un proceso y hay un destino final. Y si tenemos en claro las dos puntas, como te dije hace un rato, lo del medio es un trámite. Me gustaría que las chicas nos pongan la primera imagen, si son tan amables. Si no, ponemos una foto mía que tengo ahí en la computadora. ¿Alguna? De cuando era chiquito. No tenemos la foto. Vamos, nosotros podemos. Ahí está, no. Bueno, ¿ves? Esto es un proceso del televisor. Ahí está. Este es el frente de mi casa. Acá están estos salvajes, ¿ven? Eso que se ve ahí es un operario, no sé si lo llegan a ver allá arriba. Y eso blanco que ustedes ven es esa bendita roca. Que voy a orar al Padre para que caiga fuego del cielo. Pero esto es un edificio. Aunque vos y yo vemos un terreno, una roca y algunos operarios, esto es un edificio. Pero es una etapa del edificio, un edificio. Es una realidad. Decí conmigo, es una realidad. Vamos con el segundo. Ahí ya está la ciudad construida, ¿ven? Todos. ¿Alguien quiere contar un chiste mientras tanto? Vamos que podemos.
Encima le deben transpirar todas las... Ahí está. Reducímelo un cachito. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Me lo agrandaste. Bueno, se ve que es un edificio al que le están pasando, ¿cómo se llama? El fino, ¿no? Los que saben de esto, ¿sí? ¿No? ¿Cómo que? Bueno, bueno. Me dedico al pescado, no a la construcción. Te voy a mostrar una foto de pescado, vas a ver si después hablas igual. Bueno, este es otro edificio, ¿sí? Es otra realidad. Se ve que están pasándole el reboque los hermanos que les gusta corregir. Me sacaste el edificio. No importa, no importa, déjalo así. Se ve que le están pasando el reboque, pero es un edificio. Otra realidad distinta a la anterior. Está en otro proceso, pero es otro edificio. Vamos con el tercero. Tienen hasta las 3:30. 4. De paso, saludo a los amados hermanos de La Paz, Entre Ríos, que nos están siguiendo por internet, y a la gente de Santa Fe, ahí a Jorge Gereli. Así que ahí les mandamos saludos a todos ellos. ¿Sí? ¿Se puede? No se puede. Ahí está, este es el otro. Este edificio está casi terminado. Le faltan algunas cositas nada más de adentro porque se ve que entran y salen obreros. Pero es otra realidad, ¿o no? ¿Sí? El primero era el pozo, el segundo estaba en construcción, este está terminado. Los tres los tengo frente de casa. Sí, Sandra está contenta, el polvillo que largan y demás. Tenemos tres realidades, tres edificaciones, pero las tres tienen un mismo origen, el pozo. Y las tres tienen un mismo destino, ser un edificio. No hay manera de que el edificio diga voy a hacer una carretera, porque ya en el plano está determinado que va a ser un edificio. Entonces, te quiero ejemplificar, y por eso me voy a meter con esto, que la vida en Cristo se compone de realidades, la vida de la iglesia, mejor dicho, se compone de diferentes realidades. Vos sos una realidad. Llegaste con una realidad, fuiste caminando siendo otra realidad, pero tenés que saber que hay un destino final y es ser parte del edificio de Dios, que es su iglesia. Por eso la prédica, la charla, la palabra de hoy se llama diferentes realidades, un mismo origen, un mismo destino. Todos fuimos convocados con las realidades independientes de cada uno. Cada uno de nosotros llegó al Señor con una realidad. Y no está mal haber llegado así. ¿Cómo te predicaron el Evangelio? Quizás, o cómo me lo predicaron a mí, quizás pudo haber sido un obstáculo para que yo después entienda algunas cosas. Pero qué bueno que a alguien se le ocurrió predicarme el Evangelio y qué bueno que a alguien se le ocurrió insertarme a pesar de mi realidad en el cuerpo de Cristo. El Señor, a pesar de mi realidad, se le ocurrió por propia voluntad insertarme en su cuerpo. Fue un designio de Él, fue una determinación de Él. Yo no le pude decir a Dios, quiero ser parte de tu cuerpo. Por eso cuando la gente muchas veces, jactanciosamente nosotros decimos, Señor, quiero servirte acá, Señor, quiero hacer esto allá, paz. Porque Él ya tiene todo escrito, ya tiene todo armado. El formato, decí conmigo, el formato depende de Dios. Lo que necesita de mí es nada más que la disposición. Así que, amados, todos llegamos al Señor con diferentes realidades. Todos. No tenemos dos personas que hayan llegado de la misma manera. El punto que nosotros necesitamos, y a dónde vamos a ir hoy, es entender para qué llegamos y a dónde vamos. Nadie empieza una carrera en la vida si antes no sabe de qué se va a recibir.
Alguien empieza a estudiar y después vemos de qué me recibo. Sería ilógico. La iglesia nos tiene que explicar para qué Dios nos incorporó y a dónde estamos yendo. Si a mí me convocan al cuerpo de Cristo, yo tengo que saber que está bueno que me hayan convocado con mi realidad. Ahora, esa realidad tiene que ser transformada. ¿Para qué? Para que yo pueda entender que fui convocado con una realidad personal, pero fui convocado para edificar algo que tiene que ver con el cuerpo del Señor. ¿Sí? Fuimos convocados a edificar un edificio, un solo edificio. Todas las realidades son convocadas para edificar una sola realidad, que es la de Dios en la tierra. Esa es la realidad que Dios nos propone hoy. Entonces, decí conmigo, el punto es entender para qué llegué y a dónde voy. ¿Para qué llegué al Señor? ¿Para nada más que Dios me dé algo? No, amado. Llegué al Señor para ser parte de su iglesia, para ser participante de su iglesia. ¿Qué es lo que nos nubla la posibilidad de lograr ver la iglesia como cuerpo, de lograr entender para qué yo llegué al cuerpo de Cristo? Algo que venimos trabajando en estos días y es los criterios personales de pensamiento. Los criterios personales de pensamiento nos nublan la posibilidad de entender que yo fui convocado a ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo puedo seguir siendo una realidad aparte del cuerpo. El problema es que nunca voy a tener la posibilidad de funcionar como cuerpo. Y como no tengo la posibilidad de funcionar como cuerpo, dice la Biblia que todo le fue sujeto al cuerpo, todo le fue sujeto a la iglesia. ¿Sí? Entonces, obviamente al Hijo, pero el Hijo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si yo no estoy sujeto al cuerpo, si yo no entiendo la realidad que Dios me convoca a vivir, que es edificar su cuerpo, yo voy a vivir aparte del cuerpo y voy a vivir con todo encima mío. La creación, lo creado, los principados, los potestades y todo lo que le quieras decir, no respetan a realidades aparte de lo que es la realidad de Dios. Eso explica por qué muchos creyentes siguen viviendo esclavos habiendo sido libres. Porque nadie te explicó que llegaste al cuerpo para edificar un cuerpo. Tu realidad tiene que ser pasada y mi realidad tiene que ser pasada por el filtro, la individualidad por el filtro de lo que el Señor determinó, la iglesia, sobre los individuos que componen la iglesia. Si los individuos, las realidades individuales entienden iglesia, las realidades individuales van a pasar a ser uno y ese uno es el que está por sobre todo. Espero haber sido claro porque no lo voy a volver a repetir. Me llevó demasiado tiempo. Nuestro destino, amados, y esto también vamos a reventar un criterio, no es la vida después de la muerte. La vida eterna no es la vida después de la muerte. La vida eterna es la continuación de la vida eterna que estoy viviendo acá. Cuando yo soy alumbrado y el Señor me permite acceder a la vida del Hijo, me permite ser uno con el Hijo, ¿sí? El que se une a Cristo, un espíritu es con Él, yo automáticamente en ese momento toco la vida eterna. Porque Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí. La vida eterna es el Hijo. Si yo toco al Hijo y estoy en el Hijo, yo ya estoy empezando a vivir la vida eterna. Cuando estoy en el Hijo, vivo la vida eterna. O sea, decí conmigo, mi vida ya llegó a destino, que es Cristo. Yo ya estoy en destino. Ahora ese destino va profundizándose y me va permitiendo ver con mayor claridad qué estoy haciendo en este destino. Pero mi vida ya llegó a destino. Se supone que ya llegó a destino. Yo tengo que operar con mente de ya haber llegado a destino. Estar en Cristo es ya estar en el destino que el Padre preparó. Ahora, lo que nosotros debemos procurar es ver qué vamos a edificar en el destino al que llegué. Porque si me convocaron a edificar algo
y yo no lo empiezo a edificar, lo más probable es que me empiece a desmotivar, que me empiece a agarrar desgano, enojo, frustración y todas las cosas que le agarran a una persona que no tiene destino. Toda persona que no tiene destino se siente frustrada. Pero también toda persona que no tiene destino, ¿cuántos saben que si un barco sale sin destino no termina en ningún lado? Si no lo sabés, te lo acabo de notificar. A mí no hay peor cosa que cuando me dicen, vamos a caminar. ¿A dónde? Vamos a caminar. ¿A dónde? Yo necesito, aunque vos me digas, vamos hasta Villa Gesell caminando, yo necesito que vos me digas a dónde vamos. Porque si no tengo destino en el camino, empiezo a preguntar cuánto falta. Y me empiezo a cansar antes de tiempo. Entonces, si yo sé que tengo que llegar a un destino, no me canso. Porque estoy programado para ese destino. Amado, necesitamos saber el destino. Pero en el medio, yo tengo que saber a qué me llamaron a edificar. O sea, en el destino que ya llegué, yo tengo que saber qué tengo que edificar. Y vamos a leer qué tenemos que edificar o cómo tenemos que edificar. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el 9 al 145. No tiene. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya está el destino. Ya llegamos al terreno. No se puede poner otro fundamento. Ahora, lo que sí se puede hacer es, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, nosotros no nos vamos a ir al infierno, pero sí hay una obra que tiene que ser pasada por fuego. Nosotros estamos en el fundamento, estamos en el destino, pero ahora hay que edificar. Y esa obra puede ser edificada con metales preciosos o puede ser edificada con cosas que con el fuego se terminan desgastando, se terminan deshaciendo. Entonces dice, si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ya zafaste raspando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Acá no está hablando de algo personal, está hablando del edificio. Cuando dice templo de Dios, ya está hablando del edificio, no de mí, está hablando del edificio, está hablando de la iglesia. Dice, y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acá te demuestra que está hablando de cuerpo, ¿sí? Por eso habla en plural. Todos nosotros construimos la iglesia de Dios. Antes había un templo de piedra, hoy hay un templo con piedras, pero piedras vivas, ¿sí? El de al lado, míralo y decirle, cara de piedra, viva. Aclarale, viva. Y no me hago cargo de lo que haga el de al lado con vos. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez,
el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es como que Pablo le agarró un problemita de entendimiento y empezó a hablar de una cosa que no tiene nada que ver. Ahora, si vos unís, y yo, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de cuál es el gran problema para edificar lo que Dios nos mandó a edificar. Y acá Pablo está hablando de que el gran problema para edificar lo que Dios nos mandó a edificar son los criterios personales de pensamiento. No se puede edificar nada serio, y ¿cuántos saben que todo lo que Dios hace es serio? No se puede edificar nada serio si los criterios personales de pensamiento no pasan por el filtro de la iglesia, por el filtro de la cruz. Si no, morimos a la propia manera de pensar y empezamos a pensar que no fuimos convocados para que Dios me dé algo, sino que fuimos convocados para edificar algo en esta tierra. Y lo que estamos edificando es su iglesia, pero los criterios personales de pensamiento son abortivos de la posibilidad de edificar la iglesia del Señor. Y vos decís, ¿dónde dice la palabra criterio en la Biblia? Porque me lo han preguntado. Biblia, lenguaje actual. Perdón, lenguaje actual no. La palabra hispanoamericana. Dice lo mismo que acabamos de leer, pero dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes presume ser sabio según los criterios de este mundo, mejor será que se convierta en necio para alcanzar así la verdadera sabiduría. Porque la sabiduría del mundo, los criterios del mundo, es necedad a los ojos de Dios. Así lo dice la Escritura. Dios atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y en otro lugar, el Señor sabe cuán vanos son los pensamientos de los sabios. O sea que acá está bien claro que la única manera de poder edificar lo que nos mandaron a edificar es dejando de lado los criterios personales. ¿Qué hacen los criterios personales? Nos hacen creernos sabios. ¿En qué opinión? En la propia. Cuando yo soy sabio en mi propia opinión, edifico de la manera que me gusta. ¿Y cuántos de ustedes saben, o quiénes de ustedes saben, que por más que no tengas experiencia en la construcción, esto que te voy a decir lo tenés que saber y lo sabés y te das cuenta? Nadie, ningún obrero en una construcción puede edificar algo con criterios personales. El criterio es el del arquitecto y no hay más criterios. El criterio es el del plano. El plano gobierna la construcción. Más adelante lo iba a decir, pero lo digo ahora. Lo que gobierna la construcción es el plano, no los edificadores. El plano gobierna a los edificadores. El plano gobierna al arquitecto. El plano gobierna la obra que se está realizando. El plano gobierna los materiales. El plano gobierna la finanza. El plano gobierna todo. Cuando me dejo gobernar por el plano, todo empieza a manifestarse. El problema es que no nos dejamos gobernar por el plano. Tenemos un criterio personal para cada cosa que Dios ha previsto que hagamos en la edificación de su iglesia. ¿Alguien vio alguna vez un edificio que cada departamento externo tenga un color diferente? Puede pasar ocasionalmente, pero nada serio se puede hacer de esa manera. No existe, es más, de hecho, en los reglamentos de los edificios tenés que pedir permiso cuando vas a modificar tu propio departamento, vas a modificar la fachada. Porque todo el edificio tiene una sola manera de ser. Decí conmigo, el plano gobierna. ¿Por qué se detiene la construcción? ¿Por qué se retrasa, se deforma la construcción? Pura y exclusivamente por causa de los criterios personales. Amado, no es inocente tener criterios personales de pensamiento. Puedo tener criterios inmaduros y está muy bien cuando yo recién comienzo. Pero cuando yo empiezo a caminar en el Señor, y yo empiezo a tener criterios personales de pensamiento, empiezo a hacer lo que la Biblia llama mutilador del cuerpo de Cristo. Porque con el criterio personal, yo lo que estoy haciendo es edificar lo que a mí me gusta. Yo le voy a pedir a los hermanos que presten atención, porque la verdad, si viniste a este lugar,
y no prestás atención, es para simplemente perder una mañana. Pero es bueno que podamos estar entendiendo que cuando el Padre nos convoca a tener un criterio único, un criterio uniforme, una sola manera de pensar. Y no es que Dios te roba el cerebro, ¿sí? Pero sí te dice, si la manera que tenés de pensar no tiene que ver con el espíritu, la manera que tenés de pensar es sabiduría de este mundo, es criterio personal. Y tu criterio personal, lamentablemente, y el mío, lo que hacen es partir el cuerpo de Cristo. Aunque vos no te vayas a hacerte, porque esto también, dividimos la iglesia. La iglesia se puede dividir con lo que están adentro. No hace falta abrir otra congregación para dividir una iglesia. La iglesia se puede dividir con el criterio personal a la hora de edificar. A mí me parece que, abortiva frase, en contra de la edificación de lo que el Señor ha determinado. Ahora, si yo quiero edificar lo que a mí me gusta, está muy bien, pero no voy a tener gobierno sobre las cosas que el Padre determinó que tenga gobierno. El Padre nos puso en una posición de gobierno, ¿cuántos lo saben? Yo tengo una posición de gobierno, que es en Cristo, y Cristo habita en su iglesia. Cuando yo entiendo eso, yo entiendo que todo lo que está fuera de ahí, por eso él dice, apartados de mí nada van a poder hacer. Ahí está diciendo, no van a poder gobernar nada apartados de mí. Cuando se apartan de mí, no gobierna nadie. Y mirá, no hay más cantidad de apartados que adentro de las congregaciones. El apartado no es el que está afuera, bueno, vamos a buscar los apartados. Ese lenguaje evangélico nuestro, vamos a buscar los apartados. A veces hay más apartados. El que está diciendo vamos a buscar los apartados está más apartado que el que está apartado. A veces el que está apartado está guardado. Y nosotros creemos que está apartado. Y el Señor dice, no está apartado, lo estoy guardando de vos. Porque si le vas a hablar así me lo vas a contaminar. Prefiero tenerlo afuera, dice el Señor. A este lo pastoreo yo solito. Bueno, tampoco te hagas el vivo. Pero hay más. ¿Qué es alguien que está apartado? Quien está en su propio criterio. Su propio criterio. Cuando hablamos en criterios personales, estamos hablando de algo que está perjudicando la edificación de la iglesia. Vos imaginate un constructor que se le aparezca al arquitecto con otro plano. Albert, ¿qué pasa si vos vas al arquitecto y decís, no, está bien arquitecto, pero vamos a hacer este plano? Ok, enfrente hay un terreno, vale $200.000. Anda a comprarlo y haz lo que vos quieras, te va a decir el arquitecto. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros es que no nos explicaron que mis realidades, que cada realidad tiene que tener el entendimiento de que tiene que edificar una sola realidad. Decí conmigo, fuimos convocados por Dios para edificar su realidad en la tierra. Y qué bueno que nos acordemos, porque esto no es un eslogan. Yo estaba revisando predicaciones antiguas en estos días. El año pasado, a esta altura, ya estábamos empezando a hablar de edificar la realidad de Dios. Pero ustedes saben que hace casi 13 años, 13, 14 años, me invitan a predicar a Buenos Aires a un evento de jóvenes. En ese momento éramos pastores de jóvenes con Sandra. Y no me olvido más la predicación. Y cuando hoy esta semana estaba preparando esto, me vino a memoria. Esa predicación se llamó ¿Quién te roba tu regalo? Y bueno, con la luz que tenía en ese tiempo, hablábamos sobre, y esta es la pregunta con la cual empezaba la predicación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y uno lo basaba con la luz que tenía en ese momento en el propósito que cada uno tenía. Seguramente a vos nunca te hablaron de propósito, me estás mirando y diciendo, no vas a hablar de propósito. No tenía la luz de hablar del propósito de Dios, y ahí nacieron frases como Dios no te envió a cumplir un propósito, sino que por un propósito de Él fuiste enviado, y etcétera, etcétera. Pero hoy cuando preparaba esto, digo, qué tremendo el Padre, porque
como su palabra lo dice, la luz de la aurora va en aumento, y al ir aumentando su luz, Él va dando más entendimiento de origen, de proceso y de destino. ¿Sí? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Nunca me lo voy a olvidar porque fue la primera vez que prediqué afuera. Pero cuando el Padre te trae a memoria estas cosas, vos decís, caramba, la luz ha crecido, pero la semilla nunca cambió, el fundamento nunca cambió. Y qué bueno que podamos empezar a entender quiénes somos, ¿sí? De dónde venimos y a dónde vamos. Fuimos convocados para edificar su realidad en la tierra. El cuerpo de Cristo, y no nosotros somos una parte, el cuerpo de Cristo debería reflejar la realidad de lo que pasa en la cabeza. Cuando el cuerpo no refleja la realidad de lo que pasa en la cabeza, hay una distorsión, ¿sí? Cuando yo a veces he hecho cada tanto deporte y me he dedicado a jugar al fútbol cuando era joven, cuando no fui tan joven y hace poco. Y cuando fui hace poco, la cabeza decía lo que hacía a los 20, pero el cuerpo se acordó que tengo 45. Entonces, el mismo firulete que uno quería hacer a los 20 y que lo hacía a los 20, a los 44, que fue el año pasado, me generó un desgarro. Mismo cuerpo, misma cabeza, pero un poco más crecido. Entonces, el cuerpo no podía reflejar lo que estaba en la mente. Esa jugada que a los 20 lo hacía de una manera, ahora me salió de otra. Me costó estar hasta hace poco fuera de las canchas. El punto central es que el cuerpo debería reflejar la realidad de la cabeza. ¿Y cuál es la realidad de la cabeza del cuerpo que es Cristo? ¿Sí? La cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo. Es lo que a veces no entendemos. La cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo. Algunos reflejamos a Cristo más grande, otros más chiquito, pero la cabeza es Cristo y el cuerpo es Cristo. La iglesia es Cristo. La iglesia no es la iglesia y aparte está Cristo. La iglesia es Cristo, amados. No podemos, cuando se nos disocian las cosas, es cuando empezamos a decir, con Dios todo bien, pero con la iglesia tengo problemas. No, porque si tenés problema con la iglesia, tenés problema con Dios. Porque si tenés un problema con mi pecho, tenés un problema conmigo. Entonces, que no encuentre la congregación adecuada para desarrollar aquello para lo cual Dios me convocó, que es edificar su iglesia, no significa que está equivocada la Biblia, porque si la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia, yo no puedo decir que no me congrego porque en la iglesia está todo mal. Yo tengo que entender que la cabeza es Cristo, decíle al de al lado, decítelo vos, ponételo en la heladera, la cabeza es Cristo y el cuerpo es Cristo. Bueno, convencido estás, se ve, estás. Si la cabeza es Cristo, yo tengo que entender que el cuerpo actúa conforme a la realidad de la cabeza. ¿Y qué realidad tiene la cabeza que es Cristo? El Señor tiene una mente expansiva, de gobierno e imperialista. Cuando hablamos de mentalidad imperialista, estamos hablando de mentalidad de expansión, de donde va, gobierna. Pero cuando hablamos de mente expansiva, también estamos hablando de mente de acción. El Señor no tiene una mente de, bueno, vamos a ver, algún día será. Nosotros decimos, si Dios quiere va a pasar. Y Dios no dice, si yo quiero. No se ora a sí mismo para que pasen las cosas. Dios, envíame a mí mismo para que pase. Dios, cuando planifica hacer algo, lo hace. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y enseguida hizo al hombre.
La mente de Dios es mente de, decí conmigo, mente de acción. No es mente de tengo ganas de. ¿Qué voy a hacer? ¿Edifica la iglesia? Sí, listo. Ve y hazlo, hijo. Te acabo de sacar un gran problema de encima. ¿Será o no será? Hacelo. Este trabajo nuevo, ¿será o no será? Andá, agarralo. Si va a edificar la iglesia con el trabajo que está, anda, hacelo. Y si te equivocas, no hay problema. Sé iglesia ahí donde estás y listo. Edifica iglesia donde te muevas y vas a ver cómo vas a ver los resultados enseguida. Si yo no expreso lo que ya se me asignó, lo que hago es detener la edificación, porque se me dio una medida de Cristo, se me dio algo específico de Cristo en mí para que yo lo desarrolle en esta vida. Si yo no lo hago, estoy deteniendo la edificación. Vos decís, pero ¿cómo? Si está el pastor que se prepara y hace esto, aquello, no importa, pero el problema no es que el que está acá adelante, el problema es que los edificadores a veces deciden no edificar. La obra no se hace con uno solo, la obra se hace con un cuerpo. Obediencia, amados, es ser exactos para accionar y expresar el fruto de Cristo. Yo tengo una medida de Cristo para dar y ya me fueron asignados todos los recursos para poder dar esa medida. Hay personas que a veces no tienen actividad laboral estable. ¿Y vos sabés que a veces Dios no le interesa que tengas un trabajo estable? Porque la estabilidad te la da Él. Algunas personas están en relación de dependencia porque o Dios los tiene que disipular de alguna manera, si no te agarra Dios, te agarra un jefe, de alguna manera te tiene que disipular, pero también están bajo relación de dependencia porque en ese lugar tengan que afectar a algo o a alguien, tengan que edificar iglesia en el lugar en el que están. Pero otras personas se matan buscando trabajo y yo te quiero decir algo, no lo van a encontrar nunca. Pastor, orá para que... Hay veces que no oro porque te lo quiero decir, ¿sí? No puedo orar por algo que Dios no está interesado en hacer. A ver, amado, si yo hace 2 años que estoy buscando trabajo. Me levanto a las 7 a buscar trabajo, ¿sí? No arranco al mediodía. Pero si hace 2 años que estoy en ese proceso y no pasa nada, ¿no será que el Padre ya me incorporó cosas que tengo que desarrollar? No es el desierto de Dios, no es que estoy en la de Job, no, amado, es que no estás poniendo en práctica todo lo que el Padre ya te dio en Cristo para que vos lleves a la práctica. Tengo que dar fruto, porque ese fruto va a generar que la iglesia sea edificada. No me miren así. Te estoy mandando a hacer lo que Dios te envió. Obediencia es ser exacto para accionar y dar fruto de Cristo. Yo tengo incorporado a Cristo y yo tengo que dar fruto de ese Cristo. Ahora bien, decí conmigo, tengo que dar fruto de Cristo, no personal. Dios no está buscando ni tus ideas ni las mías. Dios está buscando fruto del Hijo en nosotros. Porque tus ideas y las mías están bajo gobierno del sistema. El fruto de Cristo gobierna sobre el sistema. Esa es la gran diferencia. Así que Dios no necesita ni mis ideas ni mi talento para edificar. Dios no necesita ideas personales y no necesita talento personal. Dios necesita que nosotros, los seres humanos, dejemos de jugar a ser Dios. Cuando los seres humanos dejamos de jugar a ser Dios, y eso es cuando decidimos hacer lo que nos gusta, lo que nos parece, los criterios personales nos gobiernan,
ahí empezamos a jugar a ser Dios. Cuando los seres humanos jugamos a ser Dios, Dios deja de ser Dios sobre nosotros. Porque Dios dice, ya tiene un Dios. No es para, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no es para irme a pelear con los católicos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es para entender que tampoco yo puedo ser Dios. Y el pecado del hombre, ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir, el pecado del hombre, el pecado que Dios nos dio la posibilidad, a la que nos dio la posibilidad de ser perdonados por Cristo, fue hacer Dios. El gran problema del hombre es que quiere ser Dios. Dios, cuando ve un Dios, se calla esperando que ese Dios sepa cómo vivir. Dios, cuando ve un Dios, le dice a ese Dios, enséñame a vivir. Eso fue la conversación que tuvo Dios con Job. Ah, vos la tenés tan clara, enséñame a vivir, le dijo Dios. Y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Y Job se iba haciendo cada vez más chiquitito. ¿Dónde estabas tú cuando sujeté al leviatán por la nariz y lo tiré al mar? Y así iba Job. Cuando el hombre deja de jugar a ser Dios, Dios puede ser Dios sobre el hombre. Dios no necesita que seamos dioses porque ya hay un Dios. Cuando tengo criterios personales a la hora de querer edificar el cuerpo de Cristo, yo soy Dios. Por eso, amado, una de las cosas más abortivas que podamos estar aprendiendo, lo dije el viernes y lo repito ahora, una de las cosas más abortivas que podemos llegar a aprender es a no congregarnos en su nombre. Es abortivo de la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando alguien te dice no te congregues, te está diciendo aborta. Cuando yo digo me congrego cuando quiero, estoy diciendo voy a abortar mi parte dentro de la edificación del cuerpo de Cristo. Congregarse no tiene nada que ver con el capricho de un pastor de poner el horario de las predicaciones a la hora que justo yo tengo lo que hacer. Congregarse tiene que ver con el entendimiento de la edificación del cuerpo de Cristo y a qué nos convocó Dios. Cuando yo entiendo eso, estoy operando en una naturaleza que no puede ser gobernada por nada ni por nadie. Es una naturaleza indetenible. Es imposible detener una mente imperialista. Es imposible detener a una naturaleza que se empieza a expresar y manifestar en todo lugar donde se mueve. Es indetenible. La naturaleza de Cristo en nosotros es indetenible. Pero para eso tengo que morir a mi criterio personal de cómo vivir la vida. ¿Cuántos saben vivir en Cristo? Si alguno levantaba la mano le iba a pedir que me venga a orar. Si no sé vivir, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, hermano Leo, aprender a vivir en Cristo. Qué bueno que podamos ser enseñados por el Espíritu a vivir en Él. Amados, si el material, el personal y los arquitectos son gobernados por el plano, no le van a faltar recursos a la edificación. El arquitecto tiene previsto, de acuerdo al plano, los recursos que cada obrero va a necesitar para la edificación de la obra. No le van a faltar recursos al cuerpo cuando el cuerpo se dedica a edificar. Amado, dedícate a formar a Cristo en vos. Dedícate a que ese Cristo que estás formando en vos sea parte de la edificación de la iglesia y los recursos van a ser moneda corriente en vos. Y no estoy hablando solo de dinero, recursos de tiempo, personas que se tengan que acercar a tu vida. Todo eso va a pasar, pero cuando yo me dedico a edificar en el reino. ¿Y qué edifico? Lo que el Padre mandó a edificar. Hay un solo plano, hay un solo diseño. Amado, si no conoces el plano y no conoces el diseño, tenés que esperar que alguien te lo enseñe. Pero una vez que te lo enseñaron, ponete a trabajar. Y ya. Y ya.
Cuando edificamos su realidad y ponemos edificación por sobre el criterio personal, ¿sí? Cuando edificamos su realidad y ponemos la edificación por encima de nuestros criterios personales, vamos a tener la certeza del Espíritu de que todo va a terminar bien. El Espíritu te va a decir, esta transición que estás viviendo, tranquilo, termina bien. ¿Por qué nos agarra estrés? ¿Por qué nos agarra esa locura que nos agarra cada tanto? A mí no, a ustedes seguro que no. ¿Por qué? Porque no entendemos transición. ¿Y por qué no entendemos transición? Porque el Espíritu no nos puede permitir verla cuando yo estoy pensando en edificar otra cosa que no sea su realidad. Ahora, cuando yo priorizo edificar su realidad en la tierra, el Espíritu me da certeza que lo que está transicionando va a tener buen fin. Entonces yo descanso. Por eso vas a tener personas que te vas a encontrar, a mí me ha pasado, y me pasa habitualmente, yo estoy en un proceso, pero estoy tranquilo. Y no es una tranquilidad personal, no es algo que se fue y hizo yoga y volví y no habla conmigo. Es una paz que da el espíritu de saber que termina bien, porque estoy edificando lo correcto. Dice Filipenses capítulo 1, en la Biblia lenguaje actual. Acordate, cuando edificamos lo que Dios dijo que edifiquemos, tenemos la certeza de que todo termina bien. Y eso está escrito acá. Biblia, lenguaje, Biblia, la palabra hispanoamericana. No en vano han colaborado conmigo en la difusión del mensaje del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y estoy seguro de que Dios, que ha comenzado en ustedes una labor tan excelente, la llevará a feliz término en espera del día de Cristo Jesús. Traducido a la que conocemos todos, aquel que comenzó la buena obra. Vamos, todos juntos, si no, ¿qué estamos edificando? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida del Señor Jesucristo. Hasta el día del Señor Jesucristo. Y todos nosotros, cuando nos bautizamos, cuando recién empezamos, cuando tenés problemas, viene uno y te pone la manito en la cabeza y te dice, tranquilo, aquel que comenzó la buena obra, a ver, ¿a cuánto? ¿Viste? Yo soy brujo. Aquel que comenzó la buena obra, pero Pablo no le estaba diciendo esto a una iglesia de criterios personales. Esto no es una palabra personal cuando yo no estoy edificando lo que Dios me mandó a edificar. Está muy lindo desde lo inspiracional, desde lo motivacional. Pero aquel que comenzó la buena obra es el que comenzó la edificación de su iglesia. Pablo la iglesia de los filipenses fue la única iglesia aprobada al 100% por Pablo. Tenían algunas rencillas, algunos problemitas, pero internos, se resolvían de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué podían resolver los conflictos? Porque estaban edificando lo correcto. Entonces, Pablo no le está hablando a una iglesia de criterios personales. Pablo le habla a una iglesia que murió a sus criterios y eran participantes de la edificación de la iglesia. Cuando yo soy participante de la edificación de la iglesia, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con criterios personales, pero sí perfecciona a quienes deciden trabajar en un solo criterio. Por eso a esta iglesia Pablo le dice, tengan una sola manera de pensar, un mismo sentir, estén todos de acuerdo y los que no están de acuerdo, tranquilos, córranlo, lo revelará Dios. Pero sigan edificando, porque ustedes vienen bien. Entonces la buena obra es para el que está edificando y será perfeccionado. ¿Para qué? ¿Para que le vaya bien? No, para que edifique mejor. Pero como consecuencia de que edifica mejor, le va mejor. No es el mismo carpintero, albañil, electricista, gasista, algún gremio, pintor, algún gremio que me van, a ver si se me enoja alguno.
No sos el mismo que empezó a hoy. Se supone que fuiste perfeccionándote y no cobrás lo mismo de cuando empezaste a hoy. Se supone que te pagan mejor porque hoy tenés el oficio más perfeccionado. Entonces, no es lo mismo empezar y que cuando empiezo tenga una retribución por ese trabajo, que seguro me voy a equivocar mucho, que cuando fui perfeccionado la retribución es otra. Y también si no tenés un oficio como eso, pero estás en un trabajo, cualquier actividad que se empieza, después es perfeccionada y la retribución es mejor. No podemos, amados, sacar estas cosas de contexto, porque ¿sabés qué empezamos a hacer? Agarramos el contexto y lo metemos en nuestros propios criterios personales. No se puede descontextualizar esto. ¿Y qué hacemos? Sacamos la Biblia de contexto. Entonces, un hermanito en luchas y pruebas, le decimos, tranquilo, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y ese hermanito no viene nunca, no está edificando nada. ¿Y sabe lo que le estamos haciendo? Un daño. Si yo le digo a alguien que tiene una capacidad superior a la que tiene de verdad, le estoy generando un daño. Dios no da premios consuelo. Hay un premio. Y ese premio es por causa de la edificación de su iglesia. ¿Todos lo van a entender igual? No, hay un proceso. Y para eso está la iglesia, para que todos vayamos entendiendo y todos lleguemos a la perfección de Cristo. Vamos caminando. Esto es como dije el miércoles, es entrenamiento funcional. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la actividad de entrenamiento funcional? La rutina es la misma, pero cada uno de acuerdo a cómo está físicamente la va desarrollando. No es lo mismo. Alguien que ya tiene un determinado físico, una determinada edad y un determinado entrenamiento que alguien que recién está comenzando. Pero todos tenemos que saber que fuimos convocados a lo mismo, a edificar su cuerpo. Cuando decimos edificio, también decimos ladrillos, también decimos hierro. Pero vos cuando ves un edificio, no decís, mirá qué estructura compuesta por ladrillos, caños, cobre, tierra, cemento. ¿Alguien habla así de un edificio? ¿Qué decís? Decís edificio. ¿Sí? O sea, todas esas cosas, mirá que recuerdo de obreros, acá caminó el arquitecto, no, te decís edificio. Porque todas esas cosas son parte de uno. La iglesia está compuesta por diferentes realidades, pero todas son parte de uno. La gente cuando ve no tendría que llamar al hermanito tal que se congrega en tal lado. A vos te tendrían que llamar ya a mi iglesia. Pero al no tener el entendimiento correcto, no tenemos la representatividad que deberíamos tener. Entonces, cuando tenemos que ir a pelear contra algo, no vamos como iglesia, sino que vamos contra algo personal. Y cuando Dios me permite acceder a algo, decimos cosas tan inexactas como esta. Qué bueno que Dios me bendijo. Dios no bendice personas. Dios bendijo a su iglesia. Por causa de ser parte de la iglesia, la bendición de Dios alcanza a los diferentes miembros de la congregación. Por eso no hay actividades personales. Si bien las hay, en primera instancia yo tengo que entender que a todo lo que accedo por causa de que Dios bendijo a su iglesia. Dios no me bendice a mí. Dios bendijo a su iglesia y me permite ser parte de la bendición. Porque dice tu Biblia que Dios bendice o bendijo a la simiente de Abraham, no a las simientes. Y lo dice bien claro Pablo, dice, no fue a las simientes en Gálatas. Dios bendijo a su iglesia, toda una simiente, porque Dios bendijo a Cristo.
Y como añadidura, nosotros somos parte de esa bendición. Por eso nunca me tengo que olvidar que a todo lo que puedo acceder es por causa de que Dios bendijo a su iglesia y no me bendijo a mí. Eso me va a sacar el criterio de individualista y me va a meter en el cuerpo. Porque si Dios me bendijo a mí, más tarde o más temprano, yo eso lo termino perdiendo. Pero cuando Dios bendijo a su iglesia y yo lo tengo bien incorporado, nada de lo que Dios permitió que acceda a la iglesia se va a perder. Porque lo que Dios le dio a la iglesia en Cristo es eterno, es para siempre. Cuando yo me lo agarro y me lo llevo para mí, se pierde. Y eso explica los ciclos en los cuales vivimos los creyentes. Yo me encanta un axioma que dicen los jugadores de fútbol, porque no sé si saben que a mí me gusta el fútbol. Nadie está por sobre el equipo, pero dicen algo más. Nadie está por sobre la institución. No hay jugador que se crea más que una institución. Hay algunos que se pueden creer más que el equipo, pero no hay jugador que se crea más, se pueda creer más que una institución, porque cuando la institución dice, vos te estás creyendo que sos más que yo, ese jugador, por más que sea el mejor del plantel, el más caro, el que más se haya invertido, ese jugador es corrido del equipo. Por eso tenemos que entender que nadie está por sobre el edificio, pero el edificio, la iglesia, nos abarca a todos. Cuando yo estoy por sobre el edificio, automáticamente el edificio me hace sentir que yo no pertenezco ahí. Pero cuando entiendo que muero a mis criterios, el edificio me incorpora, me hace uno con él. Y todo lo que emprenda el edificio, todo lo que el edificio quiera encarar, todo a lo que acceda el edificio, voy a acceder yo. Qué bueno que podamos tener este entendimiento. Y para terminar, si querés ponerte de pie, la secuestraron a Vicky. Amados, dije para terminar, no terminó la película, tengan paz. Amados, donde Dios, mejor dicho, donde todos veían tierra, ¿sí? Donde todo lo creado veía tierra, Dios veía un hombre. ¿Cuántos saben que estamos compuestos por tierra? El 80% de nosotros es tierra. Si vos querés encontrar a un hombre en una ferretería, vas y pedís el 80%, porque está todo lo que compone nuestro ser es tierra. Sabés que tenés hierro, ¿sí? Sabés que tenés minerales en tu cuerpo. Pero ¿qué pasó con Dios? Dios vio al hombre. Dios, cuando todo lo creado veía tierra, Él ahí vio una institución para manifestarse. Y quiero que escuches esto, y si tenés ganas de hacer lo propio, de alguna manera que te identifique, podés levantar tu mano derecha, tu mano izquierda, un tobillo, lo que quieras que sea para que esto que voy a decir te identifique. Así como todo lo creado veía tierra y Dios veía al hombre como institución para manifestarse, yo quiero decirte que donde todos ven a alguien imperfecto, donde toda la gente que te rodea, todo lo que vos ves alrededor, ve a alguien imperfecto, Dios ve una parte de su cuerpo. Donde nosotros vemos a las personas que nunca van a poder o que nosotros creemos que nunca van a acceder a la posibilidad de conocer al Señor, Dios ve una parte perdida de su cuerpo. Dios en las personas que te rodean ve una parte perdida de su cuerpo. Toda persona que no conoce al Señor, Dios la ve como una parte perdida de su cuerpo. Por eso Él vino a buscar lo que se había perdido. Una parte perdida de su cuerpo es lo que estaba perdido.
Y qué bueno que nosotros podamos vernos a nosotros. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él veía, siempre vio una parte perdida de su cuerpo. Y por eso te rescató y te pasó por la cruz. Se supone que cuando nos pasó por la cruz, morimos a nuestra vana manera de pensar para que podamos resucitar a una sola mente. Porque servía lo que Él había puesto en nosotros, que era una parte de su cuerpo, para que cuando dé fruto el cuerpo crezca, el cuerpo sea edificado. Pero eso estaba muerto. Ahora, cuando le da vida a Él, cuando Él decide darle vida a esa parte, la incorpora a su iglesia para que empiece a dar el fruto que Él determinó desde antes de la fundación del mundo que tiene que dar. Por eso se supone que morimos a nuestros criterios para poder edificar un solo criterio, y es el criterio de Él. Así que nunca más te veas y nunca más veas como algo o como alguien descartable a los demás. Amado, ¿sabes por qué estás vivo? Porque al cuerpo le faltaban partes. No, esto es tremendo. Yo no sé cómo seguir con esa cara de amargado. Estás vivo porque al cuerpo de Cristo le faltaban partes y vos lo tenías que completar. Sos una parte viva, por eso dice, sos una piedra viva. Somos piedras vivas en su edificación. Al edificio le faltaban piedras para edificarlo. Estamos vivos, Albert. Estamos vivos, Lili. Le faltaban partes al cuerpo, Eve, Luquita. Y nosotros acá estamos. Ese fue el motivo por el que Dios decidió darnos vida. Porque a su cuerpo le faltaba algo. Y esto te sana el pasado, amado. No necesitas ni sanidad interior para eso. Esto te sana todo origen. Porque estábamos en Él y Él nos envió para completarlo a Él. Tremendo. Estábamos en Él y Él nos envió para completarlo. A dejar de valorizar tu vida si sos un fragmento de un rompecabezas. Ahora, ¿cuándo dejas de darle valor a tu vida? Cuando se la das con criterio personal y te corres de la edificación del cuerpo. Porque fuiste llamado a ser un fragmento en su edificación. Por eso nuestra vida pierde valor. Por eso se produce la devaluación de la vida. Por eso todo lo creado gobierna sobre nuestra vida. Porque le hemos dado la orden a todo nuestro ser que pierda valor. Pero cuando entendemos que somos una parte, una pieza en su propósito eterno, y no desde lo abstracto, al cuerpo le faltaba una parte, y esa parte la completan los hijos. Amados, esa puede ser la mejor noticia de nuestras vidas, o la más triste. Según el Dios que te gobierna, es la decisión que vos tomás. Porque si lo entendés desde lo que dice Dios, es la mejor noticia que puedas estar recibiendo. Ahora, si lo entendés desde el criterio personal, o el criterio personal no te permite entenderlo, vas a vivir una vida de constante frustración. Porque ya sabés, hoy fuiste notificado, los que están acá y no lo sabían, y los que están en internet y no lo habían escuchado, ya fueron notificados de que nacieron y están vivos, porque es necesario que el cuerpo sea edificado. Y vos y yo estamos vivos porque el cuerpo necesitaba esta parte que no estaba. Amado querido, amados, nos podemos pasar la vida renegando como esclavos, siendo libres. No hay nada más raro que un esclavo que ya fue decretado libre, viviendo en ciclos, o entender el destino eterno que tenemos y empezar a manifestar la libertad que ya nos fue asignada en Cristo. Pero te voy a dar no reniegues más. No reniegues más con el pasado, con lo que te hicieron, con lo que te van a hacer.
Hasta a veces renegamos por las dudas. No reniegues más. No, el problema es que no alcanza con la notificación de que somos libres en Cristo. Necesitamos vivirlo según el diseño, y el diseño es como cuerpo. Nunca alguien va a vivir la libertad de Cristo si no es en el diseño correcto. Por eso vivimos libres. Somos notificados de libertad, pero vivimos esclavos. Vivimos en ciclos de vida, porque no accedemos a que Dios nos pulverice los criterios personales para edificar el cuerpo. Amado, cuando vivo según criterio, decilo conmigo, cuando vivo según criterio, se rompe todo ciclo. El cuerpo fue creado libre. El cuerpo de Cristo no fue creado esclavo. El cuerpo de Cristo fue creado libre. Y cuando yo habito en Él, vivo esa libertad, porque por las venas del cuerpo pasa libertad. No hay pensamiento de esclavitud en la mente de Dios. Cuando yo tengo pensamientos de esclavitud y pensamientos de derrota es porque estoy operando en otra mente. Pero cuando hablo de esclavitud no estoy hablando de personas que están pensando en tiradas en una cama en depresión. Estoy hablando de personas que son dominadas por todo lo que el sistema les propone. Son dominadas por el dinero, son dominadas por la actividad, son dominadas por lo que el sistema les venga a proponer. Pero cuando yo habito en la mente de Cristo, vivo en una mente antisistema. Es una mente que se expande, imperializa, gobierna, conquista, penetra el sistema, lo transforma a su favor. Y donde pisa, lleva la libertad de Cristo. Porque Él mismo dijo, ese que está ahí no tiene nada de mí. El sistema no tiene nada, no tiene cómo frenar a Cristo. Entonces lo que vivimos dentro del cuerpo es una libertad plena, es una libertad expansionista. Y donde vamos, esa libertad se expande. No dejes que nunca más nada te gobierne. A partir de esta mañana, si tenés el entendimiento del cuerpo, no reniegues más con el cuerpo y soltate a vivir una vida en plenitud. Vamos a orar. Señor, que podamos tener un entendimiento correcto, un entendimiento cabal. Padre, que hoy todo ojo ciego por el criterio personal sea en este mismo momento alumbrado, Padre. Alumbrado. Señor, necesitó Pablo un Ananías. Y ese fue el prototipo de la iglesia. Cuando Pablo queda ciego ante el Señor, necesitó de un Ananías que vaya y le diga, recibe la vista. Amados, la palabra a veces nos confronta de tal manera que quedamos ciegos, pero quedamos ciegos a nuestro propio criterio. Y ya no sabemos para dónde salir, porque si se cae el criterio personal, no tenemos piso, no tenemos certeza, no tenemos seguridades. Pero cuando viene el Padre y nos dice, recibe la vista, no tenemos certezas físicas, no tenemos un piso sólido desde nuestro propio criterio, pero sí hay un piso sólido. El Espíritu nos da testimonio de que somos parte de su cuerpo y que donde vaya el cuerpo va el Hijo, y donde va el Hijo y va el cuerpo, la libertad de Dios se expresa, la vida del Hijo se expresa, el imperialismo del Padre se expresa. No hay posibilidad de que se pueda frenar. La vida del Hijo manifiesta cuando el Hijo se expande a través de los hijos. Recibí la vista, amado. Recibí la vista. Que aunque no veas con los ojos naturales, el Padre te va a dar certeza de que tenés un cimiento, de que tenés un piso, y que el piso es el Hijo, y que también tenés un techo, y el techo es el Hijo, pero el techo del Hijo es ilimitado para los ojos de los hombres. Se destapa todo techo humano.
Había mucha cobertura de criterio personal, pero el Padre hoy viene y deshace esa cobertura de criterio personal. ¿Quién te cubre? ¿El cuerpo o tu propio criterio? Si te cubre tu propio criterio, vas a seguir influenciado y esclavo. Pero si te cubre el criterio de Dios, lo ilimitado del Hijo, vas a ver cómo se te expande todo lo que vos emprendas. El Padre te da certeza. El Padre te da certeza a través de su Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos vivir esto. Gracias, Señor, por permitirnos vivirlo y por permitirnos ser comunicadores de esto. Señor, gracias porque has determinado que quienes componemos tu cuerpo no nos detengamos. A veces te va a pasar que no tenés ganas de nada. A veces te va a pasar que no tenés ganas, te acostás la noche mal, deprimido. Te acostás pensando cosas de derrota, pero te levantás al otro día y no sabes cómo te levantaste. Es porque el cuerpo fue el que te puso nuevamente en funcionamiento. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo, Padre. Gracias. Amados, los filipenses tenían una sola meta: que el Evangelio se extienda. Ellos entendían comunión. Una de las acepciones de la palabra comunión es comercializar algo. Y ellos se unían, cuando se reunían en su nombre, entendían que se unían bajo un mismo negocio. Ellos cuando hacían la famosa comunión, se unían bajo un mismo negocio. Ellos tenían comunión, tenemos un solo negocio. Qué bueno que tenemos un solo negocio. Qué bueno que como cuerpo entendamos. Ellos no tenían una comunión de venir un domingo para sacarse una responsabilidad de encima. Cumplí, fui. No, ellos entendían que se juntaban porque el que estaba al lado lo tenían que ver porque estaban comercializando juntos. Era una cooperativa en términos de ahora. Ellos se juntaban porque estaban trabajando en el negocio de sus vidas.